Vamos a proseguir con nuestro encuentro, comenzando con nuestras mesas temáticas de conversación que abordan la importancia de la fraseología. Vamos a empezar con la mesa Fraseología y Literatura, moderada por Juan Antonio Mazzone. Juan Antonio Mazzone es poeta, ensayista, antologador y bibliógrafo, profesor de castellano y magíster en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones destacan Pedazos enteros, En el centro de tu nombre, La ola sumergida, Juntémonos ahora y Ventanas a la luz. Es docente en diversas universidades. Desde 1992 forma parte como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. En cuanto a los panelistas, María Eugenia Góngora Díaz es profesora titular del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, doctora en Filología de la Universidad Complutense y profesora de francés por la Universidad de Chile. Sus líneas principales de investigación y de docencia están orientadas al estudio de la literatura medieval europea y de la literatura medievalista del siglo XIX. Ha trabajado en la escritura de mujeres medievales y en la recepción moderna y contemporánea de la literatura y de las culturas medievales. Ha publicado libros y artículos especializados en estas líneas de trabajo. Es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, sillón número 30, y miembro permanente del Observatorio del Libro y la Lectura de la Universidad de Chile. En segundo lugar, Cristian Opazo es profesor titular de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en literatura, investiga sobre teatro y performance en Latinoamérica, ha sido profesor visitante en King College London, Universidad de Leipzig, Georgetown University, entre otras. Fue director alterno del Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo. Es autor de Pedagogías Letales, ensayos sobre dramaturgias chilenas del nuevo milenio, y de Rimmel y Hell, el teatro de las fiestas Sander. Por este último, ha recibido los premios del Círculo de Críticos de Arte de Chile y de la sección Cono Sur de la Latin American Studies Association. En 2022 se editó Humanidades al Límite, posiciones críticas en contra de la Universidad Global. Es panelista de cultura en Radio Cooperativa. En tercer lugar, María José Navia Torelli, directora de Extensión y Educación Continua y profesora asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Es máster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y licenciada en Literatura y Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es escritora, autora de la novela Sant, del libro electrónico de cuentos Las Variaciones Dorothy, de las colecciones de cuentos e Instrucciones para ser feliz, y de la novela Kintsugi, junto con la colección de cuentos Una música futura y Lugar. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al ruso y al portugués. Muchas gracias. Buenos días. Fraseología y literatura, dos palabras enormes que pretenden naturalmente, como en el verso de Ercilla, pasando de estos términos, juntarse. Y la pregunta que surge como principio, ¿es concebible la literatura sin estos acopios de aterrizaje de la vida? La literatura es enriquecida, se caracteriza por este aspecto fundamental, podría ser obtener o alcanzar un desarrollo de otro modo si se sometiera a un rigor exclusivamente conceptual, por ejemplo. Si la literatura concretamente y la poesía es muchas veces, como diría Octavio Paz, ponerle ojos al lenguaje, habría que ponerle también oídos, porque la fraseología tiene mucho que ver con el oído, con lo auditivo. Todo lo que se aprende de fondo primero se escucha, luego se lo ve y luego, si es dable, se incorpora y se practica. Eso es como experiencia de lo humano. Pues bien, valgan estas palabras para ofrecerlas a los participantes y en esta ocasión vamos a solicitar a Cristian Opazo que abra los fuegos, por favor. Que inicie, no las hostilidades, pero por lo menos la participación. Hace un par de años me tocó comenzar a colaborar con un programa de
estudiantes de intercambio estadounidenses en Chile y me pedían una charla de cultura chilena. Y cuando me veía enfrentado a semejante desafío, intuitivamente dije, voy a hacer una charla que se titule Lemas para la cultura chilena, y elegía 7 frases hechas que, proveniendo de la literatura, habían permeado el habla cotidiana y permitían entender no solo la cultura presente, sino también nos ayudaban a pensar de qué manera la literatura había ayudado a moldear lo que podríamos denominar una cultura nacional. Y a partir de eso empecé a compartir algunos apuntes que acá muy sucintamente comparto. Lo primero es que en esa investigación, insisto, a tientas, estos lemas, unidades fraseológicas, entendí luego que se denominaban, me parecían como el complemento perfecto de otro tipo de fenómeno lingüístico, que era el rumor. Rumor y unidad fraseológica, cómo los concatenaba, entendiendo que en una cultura de vez en cuando se producen ciertos cataclismos literales y otras veces solo de sentido, pero indisolubles, momentos en que sentimos en que no podemos nombrar lo que ocurre. Y ante esos cataclismos de sentido, tenía la impresión que la lengua nos ofrecía 2 recursos. El rumor como un exceso de enunciados huérfanos porque se perdía el sujeto de su enunciación primera, y que eran básicamente explicaciones que intentaban ser verosímiles para explicar aquello que nos resultaba inentendible, que nos superaba. Y por otro, de manera casi inversamente proporcional, aparecía lo que yo llamaba lemas, como les decía, y que supe luego que eran las unidades fraseológicas, pequeñas construcciones más o menos estandarizadas que se repetían y que tenían la gracia de ayudarnos a resolver esos cuellos de botella que se nos producen en la relación pensamiento-habla. Es decir, cuando el pensamiento no logra ir todo lo rápido que quisiéramos y las ideas parecen atorársenos antes de salir por la boca, aparecían estas frases que nos permitían decir en corto y en efectivo aquello que estaba ocurriendo. Me parecía interesante entonces esta tensión. Y ahí pensaba que, claro, efectivamente esta fraseología estaba en el día a día y que recurríamos a ella, y me gustaba pensarla como una especie de kit de supervivencia. Pensando, y disculpen por ahora lo cotidiano de los ejemplos, ¿no? Pero cuando nuestra expresión de género incomoda, recurríamos a Juan Gabriel, con lo que se ve no se pregunta, o cuando la talla causaba incomodidad en nuestros contertulios, rápidamente también con Juan Gabriel replicábamos: tallas hay muchas, vía una sola. Y ni hablar de otras menos sofisticadas en términos lingüísticos, como cuando nos veíamos superados en el trabajo por algún desafío ininteligible, y se nos venía a la cabeza aquel meme que muestra a 2 escolares diciendo póngame un 1 y que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ese kit de supervivencia me parecía que empieza a aterrizar en la literatura de manera muy nítida cuando miramos las pintadas callejeras, sobre todo en este último ciclo convulso y vertiginoso que han experimentado nuestras sociedades. Me pareció que la literatura podía convertirse en un reservorio de unidades fraseológicas que, mediante pintadas, terminaban decorando las calles de la ciudad y recordándonos que a ratos la señalética convencional, ceda el paso, camine por, nunca me acuerdo si la derecha o la izquierda, u otro tipo de cosas, nos resultaban cortas, se nos hacían poco humanas, nos ayudaban o no nos ayudaban a hacer habitable la ciudad. Aparecían pintadas callejeras que tomaban unidades fraseológicas del discurso literario para recordarnos que la ciudad podía volver a ser humana. Y anotaba acá un pequeño párrafo, porque si uno hiciese un collage de citas, podría reconstruir un canon literario chileno actualizado en las pintadas callejeras, con algunas imágenes que en otra ocasión podremos compartir. Pero, por ejemplo, con Violeta Parra diríamos que primero hay que desconfiar de toda autoridad, porque en Avenida Mata se leía: miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Con Pedro Lemebel agregaríamos que ese inocente es uno de los tantos niños que, comillas, van a nacer con una alita rota, según un afiche en papel estraza que se pegaba cerca del metro Unión Latinoamericana. Y con Víctor Jara descubríamos en esas mismas murallas que enseguida esos niños
con la alita rota, tienen tan poco que para ellos, comillas, la vida es eterna en 5 minutos. Porque para ellos la vida se parece a la disyuntiva, esto anotado en el GAM, comillas, servicio militar, muerte cerebral. Por eso cuando toman la guitarra imitando a Víctor Jara, estos niños perdidos, de las pintadas, de las rayadas, evocados ahí, nos dicen que, comillas, yo no canto por cantar, porque otra vez Pedro Lemebel aparece más allá en un último grafiti que dice, comillas, que la revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que estos niños puedan volar. Ese canon que comienza a actualizarse en las murallas, por supuesto que me gusta leerlo, cómo la literatura encuentra en las unidades fraseológicas una suerte de vehículo, una suerte de recorte que le permite llegar a lectores furtivos y clandestinos. Y para no extenderme demasiado en esta primera intervención, y también para dejar en claro que tampoco pretendo idealizar el arte de la pintada callejera, ni mucho menos, me pareció un fenómeno que como profesor de literatura me parece particularmente interesante, y es que en este canon de Pedro Lemebel, Violeta Parra, Víctor Jara, por ahí frases de Jorge González, Álvaro Enríquez, de sus respectivas bandas, eran el en vez más luminoso de algo que me pareció más inquietante, y era la figura de Gabriela Mistral, que comienza a aparecer en grafitis con bototos que le pesan y no la dejan caminar como lo visualizaba en su poema de Chile, con una bandera negra que le pesa como mortaja. Y lo que me pareció interesante como fenómeno cultural es que me costó encontrar en mi parvularia búsqueda, pequeña búsqueda por las calles de Santiago, un grafiti con un verso de Gabriela Mistral. Y me parecía también entonces que el arte de las pintadas callejeras también nos decía mucho del lugar que le asignamos en el tejido cultural a nuestros grandes autores. Da la impresión que Mistral sigue siendo un fantasma, un espectro, una construcción, porque está el cuerpo intervenido, pero sigue sin escucharse su voz. Muchas gracias. ¿Quedan alguna pregunta? Porque se trata de eso, formularse preguntas. Pero las suspendemos por el momento. Por el momento. ¿Ah? Porque así consiguen ser más filosas. A ver, sigamos en este orden. María José, por favor. A propósito, entonces, de tu experiencia de escritora y al mismo tiempo de docente, ¿cómo encaras tú este tema? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias sobre todo a Natalia Castillo por la invitación. Para mí fue una sorpresa, además, porque no es de los temas en los que suelo moverme para nada, pero sí, como decía Cristian, creo que fue una linda invitación para acercarse a cosas que a uno lo sobrevolaban y que estaban ahí, ¿no? Pero que tal vez uno... Entra el fantasma. Es un teléfono de alguien. El oído importante, como decía aquí. No, pero eso, entonces pensaba, bueno, ¿cómo me acerco yo a este tema de la fraseología? Y me puse a leer varias cosas sobre fraseología y siempre me quedo enganchada más que en las cosas técnicas, que quizás debería, en cosas donde nos acercamos más a lo poético. Entonces muchas veces se hablaba de la fraseología, de las locuciones, como este momento en que la palabra no es suficiente, ¿no? Entonces necesitamos armar estas construcciones, ¿no? Entonces y en relación a los cataclismos de sentidos que habla Cristian. Entonces pensé más que desde mi lugar como lectora, quizás, o como profesora de literatura, aunque si bien obvio hay algo de eso, pensaba, bueno, ¿cómo me acerco como escritora a esto? En una de las preguntas iniciales estaba si puede existir la literatura sin este acervo de frases, sin esta fuente. Yo creo que no. Yo creo que esas frases, que esas locuciones, que esas construcciones finalmente son historias, o son como una semilla de historia, una semilla de cuento también. Al explicarlas, pensaba como escritora, por ejemplo, lo difícil que es cuando te traducen, ¿no? Cuando te traducen
las conversaciones que uno suele tener con sus traductoras o traductores pasan por ese tipo de expresiones. Son difíciles de traducir, hay que buscar una manera. Entonces siempre incitan una conversación, porque ¿qué significa esto? ¿No? Que muchas veces puede venir de la cultura pop, puede venir de algo más familiar, ¿cierto? Natalia Ginsburg habla del léxico familiar. En mi casa se usaban muchas expresiones. Como uno no estaba cansado, estaba más cansado que caballo de bandido, ¿no? Y mi papá no tiene nada que ver con el campo ni con los bandidos, pero esa era la expresión, ¿no? Uno no estaba solo exhausto, ¿no? Estaba más cansado que caballo de bandido. Y cuando hay luna llena, mi papá también, bueno, mi papá está vivo, hablo en pasado porque lo decía más antes, pero está vivo. Mi papá decía que cuando estaba la luna llena, como estuvo, qué linda está la luna, redonda como una escopeta, que nunca he entendido el sentido del redonda como una escopeta, pero ha pasado de generación en generación. Mis sobrinos chiquititos que tienen 5 años ven la luna llena y redonda como una escopeta y sigue así. Entonces pensaba en esa riqueza y cómo son estas expresiones que van generando esa conversación en la traducción, por ejemplo, pero también son quizás pueden convertirse en una dificultad, ¿no? Porque muchas veces se habla de que los escritores, y me incluyo porque a veces a mí me pasa, yo soy culpable de esto, porque leemos españoles de distintos lugares, ¿no? Cuando escribimos a veces usamos expresiones neutras, no sé, a mí me cuesta a veces decir guagua en un cuento, ¿no? Porque sé que en muchos lugares eso genera, entonces me lo quieren cambiar a bebé o qué sé yo, entonces niña, niño, busco otra palabra que genere menos problema, ¿no? Y así con un montón de otras cosas. Tina, me acuerdo de mis primeros editores fue una española que se llama Arantxa Martínez, que es la editora de la editorial Kindberg, y me acuerdo que cuando editó mi libro, ella es española, ¿cierto? Me quería cambiar water, ¿cierto? Inodoro, WC por váter. Yo decía, yo no puedo seguir viviendo siendo un libro mío que dice váter, o sea, no tiene sentido con quién soy yo, ¿no? Independiente de que es una palabra correcta. Entonces teníamos muchas negociaciones con palabras correctas del español de España, pero que por supuesto no eran las mías, y así con otras palabras en específico, ¿no? Entonces creo que también pasa eso, ¿no? Es un punto en que quizás los escritores, cuando vamos a escribir algo, quizás lo pensamos un poco, si vamos a usar de este tipo de expresiones o no, si queremos invitarlas. A mí como lectora me encanta leerlas, me encanta aprender, me gusta cuando no sé de qué me están hablando y buscar ese significado, pero cuando yo escribo es un momento, ¿no? Voy por ahí, ¿no? Digo esta palabra, digo esta expresión, o me la van a transformar después cuando la editen en otro lado, le van a poner una nota al pie gigante para explicarla, quiero esa nota al pie gigante para explicarla. Entonces creo que genera eso, ¿no? En la producción de los textos. Pero también, como escritora y ahora profesora, hago clases de escritura, ¿no? Para estudiantes de pregrado, también talleres para adultos, digamos, en educación continua. Y entonces es interesante cuando uno está enseñando, una cosa es la práctica de la escritura, otra cuando yo estoy tratando de enseñar o dar herramientas para que las personas escriban. Y una de las cosas que se solía, y esto debería cambiar, ¿no? Pero que se solía decir como gran consejo a quienes queríamos escribir, era que teníamos que tener siempre el diccionario cerca, o un diccionario, ¿no? Que era la herramienta máxima de un escritor, ¿no? Su diccionario. Y yo me pregunto, ¿cuántos escritores hoy efectivamente tendrán su diccionario cerca, ¿no? Yo busco quizá en internet, pero debo reconocer que no tengo un diccionario, de hecho mi problema, tengo que ir a comprarlo hoy día, pero como un diccionario bueno ahí en mi escritorio cuando estoy escribiendo. Sí, buscar sinónimos, ¿no? Uno quiere trabajar. Y entonces y pensaba en eso, ¿no? Que quizá esto lo tengo que incorporar a los talleres, ¿no? Ese ejercicio de buscar palabras, de buscar el sentido, de no usar siempre las que uno usa, de investigar también la historia de las palabras. Yo creo que hay una riqueza en ese material con el que trabajamos, ¿no? Que es el lenguaje. Y entonces
pensaba en eso, ¿no? En el diccionario fraseológico que están trabajando y que va a ser un tremendo recurso, y ese va a haber que comprárselo y tenerlo ahí también. Pero la idea de este primer libro, ¿no? Este primer material para los escritores, que es el diccionario, y yo creo que es una práctica que se ha estado perdiendo, ¿no? Y yo creo que también se está perdiendo incluso de las clases de escritura, y por eso hago mea culpa, y yo también lo voy a empezar a usar a partir de ahora. Pero entre las cosas que yo sí hago leer a mis alumnos, hay dos cosas que se acercan a lo que veníamos conversando antes, y sobre las cosas que ha hablado Cristian, sobre las cosas que venían planteadas en las preguntas. Lo primero, yo hago leer a mis estudiantes un poema de Octavio Paz, que también ya salió al baile aquí. Lo tengo en el teléfono, perdón lo digital, que se llama Como quien oye llover. Y siempre, no sé, te dije, tal vez todos lo conocen, pero por si acaso lo traje. Me gusta traer las palabras de los escritores y leerlas, no solamente parafrasearlas o comentar. Y siempre lo traigo porque es una expresión que uno cree que sabe lo que significa. Y pasa muchas veces con este tipo de expresiones. Yo creo que sé lo que significa más o menos esto, ¿no? Y pasa con como quien oye llover, que yo cuando le pregunto a mis estudiantes qué significa como quien oye llover, bueno, de partida muchas veces no saben nada qué significa o qué podría llegar a significar como quien oye llover. Entonces yo les cuento que por lo general uno lo usa cuando no está escuchando a alguien, ¿no? Como que oye llover, como ese ruido que está en el fondo al que uno no le presta atención. Y entonces lo que hace Octavio Paz es que toma esta expresión, es el título de su poema, y le da una belleza distinta, ¿no? Nos hace escucharlas de nuevo, nos da otros ojos para mirarla, nos da otros oídos para escucharla. Voy a leer muy cortito, dice: óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída, pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo. El día no acaba de irse, la noche no llega todavía, figuraciones de la niebla, al doblar la esquina, figuraciones del tiempo, en el recodo de esta pausa. Óyeme como quien oye llover, sin oírme, oyendo lo que digo, con los ojos abiertos hacia adentro, dormida con los 5 sentidos despiertos. Llueve, pasos leves, rumor de sílabas, aire y agua, palabras que no pesan. Lo que fuimos y somos, los días y los años, este instante. Tiempo sin peso, pesadumbre enorme. Óyeme como quien oye llover, relumbra el asfalto húmedo, el vaho se levanta y camina, la noche se abre y me mira. Eres tú y tu talle de vaho, tú y tu cara de noche, tú y tu pelo, lento relámpago. Cruzas la calle y entras en mi frente, pasos de agua sobre mis párpados. Óyeme como quien oye llover, el asfalto relumbra, tú cruzas la calle, es la niebla errante en la noche, es la noche dormida en tu cama. Es el oleaje de tu respiración, tus dedos de agua mojan mi frente, tus dedos de llama queman mis ojos, tus dedos de aire abren los párpados del tiempo, manar de apariciones y resurrecciones. Óyeme como quien oye llover. Pasan los años, regresan los instantes, oyes tus pasos en el cuarto vecino, ni aquí ni allá. No aquí ni allá, los oyes, eso, en otro tiempo que es ahora mismo. Oyes los pasos del tiempo, inventor de lugares sin peso ni sitio. Oye la lluvia correr por la terraza, la noche ya es más noche en la arboleda, en los follajes ha anidado el rayo. Vago jardín a la deriva, entra, tu sombra cubre esta página. No, perdón que me alargué, me gusta mucho, no sabía dónde parar. Pero quería esto, ¿no? Y entonces, y lo que hacíamos, y entonces dije, bueno, estoy más cerca de lo que pensaba de esta conversación. Lo que hacemos en mi clase y con los estudiantes es un poco acercarnos a esas expresiones, ¿no? Y tratar de mirarlas, ¿no? Y buscar la historia que está detrás. Muy simple pensar, me oye como quien oye llover, ¿no? Está de fondo, versus esta mezcla que va haciendo Octavio Paz de, claro, es escuchando pero no atenta a esta belleza pero no tanto, ¿no? Los ojos abiertos hacia adentro, ¿no? Toda esta belleza, ¿no? Y los hago y lo hacen, ¿no? Pasear por estas expresiones, que también es algo que pasa y que viene de mi experiencia personal cuando uno estudia en otro idioma, ¿no? A mí me pasaba cuando yo estudiaba el doctorado en Estados Unidos y me tocaba hacer clases de español y de pronto tenía que explicarle a los estudiantes por qué una cosa se decía como se decía, por qué en español se dice dar a luz. Y quedaban sorprendidísimos de lo poético del español, porque imagínense, la madre le da la luz a su hijo, ¿no? Y decía, wow, nunca lo había pensado así, ¿no? En español, en inglés, giving birth, ¿no? Es otro, se va para otro lado la explicación. Entonces, me gusta eso, de pensar en la escritura como
no solo ir sumergirse en el lenguaje, buscar estas expresiones que traen historia, sino que también a partir de eso construir lo que el texto, ¿no? O es una manera de entrar, de desafiar a la página en blanco, que siempre a uno le preguntan, ¿cómo sales de ahí? Bueno, toma una de estas, toma como quien oye llover, ¿no? Toma más cansado que caballo bandido, aunque ahí sería como un cuento más picaresco quizás. Pero tomar esas expresiones, que a veces pueden ser expresiones, me encantan los ejemplos de Cristian bien pop ahí con Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad, ¿no? Ese también es uno que uno siempre usa para cosas, pero ¿para qué tanto problema, ¿no? Entonces, poder, y con los estudiantes jóvenes, de repente con las propias canciones que cantan, ¿no? También esas expresiones, o las películas, una vez cita pedacitos de películas que se convierten en otra frase más a la que uno recurre. No sé cómo estoy de tiempo. Mejor pasamos a otro, sí, porque tenía otra cita, pero por si hay tiempo después. Muchas gracias. Entonces, a María Eugenia le vamos a solicitar y a escuchar al mismo tiempo el tema que va a desarrollar sobre fraseología y literatura. Entiendo que viene premunida de más de alguna cita y libro de literatura medieval, que es su especialidad. Y me hago la pregunta desde ya, ¿es tan nuevo todo esto de la fraseología? Sí, parece que la fraseología, que ya es un campo grande, ¿verdad?, es algo muy antiguo y desde luego en España, ¿no? Por lo que yo sé, y tengo la ventaja de tener en mi casa, y con lo cual me entretuve mucho, todavía no empiezo, estoy contestando a Juan Antonio, el libro el vocabulario del maestro Gonzalo Correa, así que lo gozo, todo lo que se pueda gozar de un libro de frases recogidas alfabéticamente, de dichos, digamos, ¿no?, del maestro Correa. Bueno, voy a empezar, ahora sí. Quería agradecer a Natalia, ¿verdad?, por esta invitación que por supuesto me pescó así como muy, muy de sorpresa, porque me pasa lo mismo que a María José. Estos son temas que para mí no son los frecuentes, ¿verdad?, para nada. Pero al mismo tiempo, si hay algo que me gusta, y creo que en las sesiones de la academia lo gozo mucho cuando se habla de los fenómenos idiomáticos, y por ejemplo, don Miguel Castillo pregunta, ¿y ustedes han oído tal o cual dicho? Yo feliz, porque en mi casa se decían muchos de esos dichos, ¿verdad? Mi abuela era del campo, del sur, y entonces tengo como una familiaridad de ese tipo con todos estos dichos, como lo que cuenta también María José de su papá, ¿no es cierto? Ahora, en el primer momento, ¿verdad?, yo la verdad es que me asusté mucho, porque pensé lo que tendría que hablar yo son de los dichos y decires de Sancho Panza en el Quijote, ¿verdad? Pensé en eso lo primero, pero incapaz absolutamente, eso tendría que yo volver a nacer prácticamente para saber algo más de eso. Así que pensé en un libro que sí me ha gustado mucho siempre, pero el que tengo medio abandonado, porque en la universidad es difícil tomar un libro de estas dimensiones como para enseñarlo en un horario que también es bastante reducido, que es el de literatura medieval, no solamente española, y pensé en el libro de Buen Amor. Y el libro de Buen Amor, del libro de Buen Amor me empecé a dar cuenta, igual que lo que decía María José, me puse a leer así todo este tiempo, ¿verdad?, que es un tesoro de decires, digamos, un tesoro de proverbios, ¿no? Y claro, yo siempre me acuerdo de algunos de los dichos, ¿verdad?, así de manera casi automática, ¿no? Como decía la vieja ardida, por ejemplo, ¿no es cierto?, una patraña, ¿no? Y cosas de ese estilo, porque son las que se me fueron quedando, pero la verdad es que es un libro que, como alguien lo ha dicho, de uno de sus elementos, el libro de Buen Amor es todo problemas, si uno lo ve desde lejos, es todo problemas, ¿verdad? Hay un autor que se dice que es Juan Ruiz Arcipreste de Ita, que nunca ha sido identificado, ¿verdad? Hay 3 manuscritos distintos, 2 del siglo XIV, uno del siglo XV, y el más completo es el más tardío. Los editores, por lo tanto, han tenido que manejarse con eso. Pero además, una de las cosas que a mí siempre me han parecido fascinantes es cómo distintos autores y grandes filólogos, ¿verdad?, han discutido entre ellos, por una parte, el origen, ¿verdad?, o el formato de este libro tan raro. Es un libro rarísimo, que entre paréntesis yo recomiendo leer, pero uno puede empezar a leer en cualquier parte. Yo recomendaría no leerlo de comienzo a fin porque uno se muere. O sea, uno lo abre y empieza.
Bueno, que si tiene origen, si la macama árabe o la macama hebrea, en fin, todos los orígenes posibles, ¿no?, de este formato. Pero sobre todo la gran discusión es cuál es el buen amor que se supone que este clérigo, arcipreste de Ita, quiso enseñar a través de su libro, que en verdad es un tratado del amor, yo diría, ¿no? Y lo gracioso desde mi punto de vista es que nos está siempre provocando. Y siempre cuando creíamos que habíamos entendido que el buen amor es el amor de Dios, al verso siguiente se desdice y nos dice, no es el amor de Dios, es el loco amor, pero ¿cuál es el loco amor?, etcétera. Entonces, bueno, está lleno de decires, ¿verdad? Y lo que se dice, ¿no es cierto?, por los autores es, por ejemplo, una breve mención, ¿no es cierto?, de cómo en el mismo libro se habla de estos decires, de estas frases, ¿verdad?, que, como siempre, tienen un elemento, suena algo muy serio, ¿no?, didáctico, pero didáctico, ¿de qué manera? En broma, en chiste, en ironía, etc. ¿Y cuáles son esas palabras que se usan en la misma obra? Retraer, proverbio, conseja, pastraña o patraña, escritura, historia paladina, parlilla, fabla, fablilla, fabliella, ¿verdad? Todos esos nombres, ¿verdad?, aparecen en el libro como introducciones a los decires de los distintos personajes, ¿no? Ahora, con respecto a este sentido del buen o mal amor, hay, por supuesto, una estrofa inicial, que sí voy a leer, de la edición de Brecua, que es la que yo tengo. Me gusta más, tengo que decir, la edición de Jacques Rosset, pero no la tengo en este momento. ¿Y cuál es entonces el sentido de este libro? ¿Qué es lo que dice el arcipreste, verdad? Digamos, el autor. Fíjense, bajo la espina está la rosa, noble flor, bajo fea letra está saber de gran doctor. Como bajo mala capa yace un buen bebedor, así bajo mal tabardo está el buen amor, ¿no? Bajo lo feo, bajo lo oscuro está lo bueno, ¿no es cierto? Ahora, uno dice, ya, estupendo, ¿no es cierto?, todo bien, ¿no es cierto?, vamos pasando por el aprendizaje de este protagonista, del cual se dice que el libro nos muestra, ¿verdad?, un relato pseudo-autobiográfico de su aprendizaje del amor, ¿no? Es un libro muy cercano, en cierto sentido, a Ovidio, es un libro de un clérigo, sin duda, conocedor de sus libros, ¿verdad?, importantes, pero ¿qué es lo que se dice hacia el final del libro? Entonces, vuelve a hablar del propio libro. Haré punto o pondré punto a mi librete, mas no lo cerraré. Buena propiedad ha, doquiera que se lea, que si lo oye alguno que tenga mujer fea, o si mujer lo oye, que su hombre vil sea, hacer a Dios servicio en punto lo desea. Desea oír misas y hacer oblaciones, desea dar a pobres panes y raciones, hacer mucha limosna y decir oraciones. Dios con esto se sirve, bien lo vedes, varones, ¿verdad? Entonces, claro, toda la buena voluntad, digamos, inicial del amor a Dios queda puesta en duda, ¿verdad?, cuando se nos dice hacia el final esta frase que es por lo menos cínica, ¿verdad?, en cuanto al valor de la devoción o a la oportunidad de la devoción. Ahora, a mí lo que me llama la atención en este libro, además de muchas cosas, de los famosos episodios, ¿verdad?, sobre todo de uno que es el carnaval, ¿no es cierto?, el relato del carnaval, y que por supuesto culmina con la Semana Santa y con la resurrección, ¿no? Hay que recordar que en ese libro, de nuevo, esta como ambigüedad con respecto a de qué Dios se está hablando, es algo impresionante. Es decir, se menciona mucho, y hay oraciones a la Virgen, se menciona a Dios, ¿verdad?, sin duda. Hay parodias bastante de doble sentido con respecto jugando con las horas canónicas, con los textos litúrgicos, pero además cuando se habla de la resurrección, del domingo de resurrección, el Dios que resucita es el Dios amor.
es el Dios amor que resucita, ¿verdad? Y está seguido por ¿quiénes? Está seguido por monjas, frailes, juglares, instrumentos que van bailando detrás de él. Es decir, una escena absolutamente irreverente, si uno quiere tomarla por ahí, o absolutamente, bueno, carnavalesca en el mejor sentido, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que uno podría recordar, y en relación con el tema que estamos tratando aquí en esta mesa, es que, interesantemente, hay dos personajes, ¿verdad?, que son, el primero, el que relata en primera persona, ¿verdad?, como digo, este relato autobiográfico, ¿verdad?, esta autobiografía erótica, como la definió Spitzer, ¿no? Y la Trotaconventos, que es su tercera, su Celestina, diríamos, en términos más recientes, ¿verdad?, que es el personaje literario que la sucede, ¿no? Ellos están todo el tiempo enseñando, pero ¿enseñando qué? Y enseñando cómo, con decires, con proverbios, con sabiduría popular, ¿verdad? Y ahí, con respecto a lo que decía Guillermo hace un rato atrás, ¿verdad? Esta es una lengua en el siglo XIV, ¿verdad?, utilizada por un clérigo sabedor, digamos, entendedor, como él mismo dice, ¿no?, que está manejando con una fluidez que yo encuentro fantástica, ¿verdad?, esta lengua popular junto con el sermón eclesiástico, junto con la cita del apóstol, junto con la cita de Aristóteles, todo, digamos, en uno. Entonces, aquí no hay, no hay tono sublime, por decirlo así, separado, ¿no es cierto? Y eso se nota mucho justamente en las frases, en estas frases proverbiales, en los refranes, en este tipo de sabiduría que uno, quiera que no, yo sé que el término popular es algo muy discutible, pero que tiene de popular ¿qué cosa? No es que sea, como diría Gabriel Salazar, del bajo pueblo solamente, es de todos, ¿verdad? Y eso lo hace un libro maravilloso, a mi entender. Eso. Muchas gracias, María Eugenia. Sacamos en limpio de cada una de las exposiciones varios aspectos que son sobresalientes y son interesantes. Pero como el tiempo, diría don Francisco de Quevedo, ni vuelve ni tropieza, entonces tenemos que ceñirnos para alcanzar un rendimiento acerca del tema. Más breve, por favor, en el caso de sus respuestas. Este mundo tan rico de lo fraseológico, con todos los rasgos y alcances que ustedes mismos nos han enseñado, en el sentido de mostrado acá y recordado, que se expresa, en este caso, Cristian, en las murallas, en las canciones, en la expresión gestual, gráfica, callejera. Bueno, pues es ese mundo de la expresión, con el color, el dibujo, etcétera, es el que nos guía, nos abre mundos, o está precedido en la riqueza del lenguaje y de allí toma buena parte de estas expresiones que son una síntesis del vivir y del entender humano. ¿Qué está primero? Porque en tu exposición parecería que, según estos artistas, nos habrían poco menos que, no lo dijiste, estoy exagerando, serían una especie de una acción profética que llevan a cabo y nos revelan, ¿no es cierto?, una verdad tremenda de la cual no nos habíamos percatado. No, me cuesta verlo como una iluminación profética o ver una suerte de relación causal. Me parece, y sitúo ese escepticismo respecto a ese carácter profético. Creo que desde los estudios culturales y la sociología, como disciplinas, tendimos a apresurarnos en los últimos años, a darle un carácter revelador
a las intervenciones públicas. Y caímos en una suerte de obsesión por designar cada intervención como profética de algo por venir. Me interesa más en este momento alejarme de esa idealización y ver de qué manera la lengua, que a ratos parecía languidecer en torno a lo que podríamos denominar la performatividad de los cuerpos y de la expresión plástica, sigue más vigente de lo que pensamos. Y lo que me parece interesante de interrogar en esa práctica pública son los usos que hacemos de estas frases, de textos que muchas veces quizá no hemos leído y que nos llegan. Me parece que podríamos separar, y con esto concluyo, en 3 pequeños subconjuntos. El subconjunto del que cita el texto del acervo literario como proclama, como un decir rabioso que lo que intenta es poner en agenda, de un segundo subconjunto que es el que lo cita como eslogan, despojándolo de cualquier posibilidad de sentido más profundo, y uno tercero, quizá más rico y más interesante, y es que en algunos casos parecen que estas frases llegan y se pronuncian como una suerte de invocación u oración. Entonces, raya para la suma, a propósito de frases reconstruidas, dividiría mi respuesta en 2 partes. La primera, tomar distancia de esa obsesión por ver profecías, y que sé que tu comentario no es casual, lo vimos en la prensa, en discurso académico, que tendemos a sobreleer ese tipo de manifestaciones. Y en la segunda parte, decir, quizás es más interesante y más productivo pensar en estos usos diversos que se hacen porque no son homogéneos. Y ahí me atrevería a esbozar 3 mínimas categorías: eslogan, proclama, y el tercero, no encuentro una mejor palabra en este término que un uso casi de oración o proverbio que se pronuncia con fe como una invocación a un orden deseado. Yo diría que por ahí es lo que vamos encontrando. Para el último, tal vez ese término que hay que encontrar, habría que acompañarlo de tradición. De acuerdo, de acuerdo. Acordémonos, y nos advierte con sano juicio Paul Valéry, lo que no es tradición es plagio. Entonces, claro, en el sentido de que esto viene desde antes, libros del siglo XIV, y así podríamos llegar a lo greco-latino y aún a otro tipo de culturas, porque en todas las lenguas hay, por ejemplo, compendios o libros muy valiosos de esto, de refraneros, claro, y demás, en todas las lenguas. Entonces, esto es un hecho humano que se expresa naturalmente con las características propias de cada idioma. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. María José, de acuerdo a lo que tú has dicho con tu experiencia de escritora y de profesora, ¿no es cierto?, que guía a otros y enseña, ¿no? ¿Ves tú en esto de las fraseologías, de los dichos, el modo de decir, un hecho gestual de lo humano? O sea, me parece que sí, y por eso me parece muy valioso, y esta invitación de Natalia fue para mí este momento también de revisar, de volver a mirar cómo yo escribo, también cómo yo enseño, dentro de lo que yo puedo enseñar a escribir, ¿no? Y pensaba en esto de los dichos y las frases como ese tesoro que tal vez no todo el mundo tienen o no lo tienen tan a la mano, y por eso también la importancia del diccionario que van a construir. Y pensaba en otra cosa que yo hago con mis estudiantes de cualquier ramo, no solo los que quieren escribir, que yo les suelo preguntar en la primera clase cuáles son sus libros favoritos, ¿no? Como para conocerlos como lectores, qué cosas leen, porque a mí me sirve saber como profesora
si todos son, ya esto es medio antiguo, pero si todos son fans de Harry Potter, ¿no? Como saber que, yo puedo usar ejemplos de ahí, ¿no? Es malo como Voldemort, ¿no? Como es esto, ¿no? Y puedo usar ejemplos de ese libro, o qué sé yo, de las películas de superhéroes, o los cómics, o lo que sea, ¿no? Pero pensaba ahora, cuando vuelva a hacer clases de escritura o en mi próximo taller, preguntarles por estos dichos, si en sus casas habían dichos que escucharan repetidamente o no, porque pensaba que mis alumnos, y también más chicos que mis alumnos, mis sobrinos, a veces tienen expresiones que vienen de las redes sociales, que vienen de memes, que vienen de TikTok. Por ejemplo, hay una, me siento senil diciendo todo esto, como los jóvenes hoy, no, pero sí, hay un dicho en internet que es 6-7, no sé si, ya. Sí, y hacen 6-7, 6-7 y mueven los brazos, y yo lo encontraba rarísimo. Y mi cumpleaños es el 6 de julio. Entonces yo decía, mira, 6 del 7, todos se acuerdan, se van a acordar por siempre. Y yo no entendía por qué, pero me hacía la que, qué divertido, 6-7. Hasta que una vez le pregunté a una sobrina, porque ya no podía con esta incertidumbre, no sabía si me estaban insultando cuando decían ese número. Y lo busqué después en internet, y claro, y esta cosa absurda, ¿no? No tiene un real sentido. Algunos dicen que tiene que ver con una canción, con la altura de un basquetbolista. Sí, pero está esta expresión, ¿no? Entonces yo pensaba en esas expresiones nuevas que están viniendo de las redes, que vienen de la tecnología, del hablar con emojis, del hablar con memes, ¿no? Como... Tú mismo, ¿no? Usaste el de póngame un 1 y no vamos a seguir citando el meme, ¿no? Pero hay un montón de expresiones que vienen de esos usos, ¿no? De esa fraseología. Entonces quizá puede ser un momento en que los estudiantes te cuentan cuáles son esas expresiones que están usando, uno trae las suyas que vienen, ¿no? de la familia o qué sé yo, y armar esos nuevos tesoros. No sé qué tan atesorables sean muchas de las cosas que vienen ahora, pero por si acaso, porque me parece que demuestra también un buen oído. Por eso había traído el libro de Beuchert, que no la voy a alcanzar a citar porque no creo que me estaba feliz siendo breve, pero por si alguien quiere, las clases de Beuchert yo las uso mucho para mis clases de escritura, y ella era una escritora argentina muy importante, cronista además, entonces le daba mucho valor al oído, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice que a ella le gusta mucho de Chile es que acá en Chile, si uno va a un café, te tratan de dama, y ella lo encontraba maravilloso, ¿no? Dama, quiere dama, y yo decía, para mí, claro, uno ya no lo mira, ¿no? Esa elegancia de que te traten de dama. Reina, bueno, también, ¿no? Reina, princesa, tantos tesoros, cariño, ¿no? Todas las expresiones, pero dama, ¿no? Y claro, entonces creo que los escritores también tienen esa tarea, misión de devolver las palabras quizás a nuevas generaciones, y quizá parte del desafío de hacer clases de escritura no solo sea hacerlos leer cosas que les parezcan valiosas, que les ayuden a escribir, sino también o invitar a que los estudiantes y las profesoras también nos reencontremos con ese léxico familiar, con esas expresiones, que entendamos de dónde vienen. Yo me acuerdo que yo entendí muy, muy tarde qué significaba la última chupada del mate. Como que la repetía, como era, él se cree la última chupada del mate, y la repetía como que dijera bacán, ¿no? Y después, ¿no? Como... Yo pensaba mate como cabeza, entonces algo como de inteligencia. Me demoré mucho, por eso digo, en llegar a la última chupada del mate. Beuchert, último ejemplo, usa también, pero de una manera más sofisticada, dice que los chilenos y los latinoamericanos hablamos de ser el centro del queque. Yo decía, ¿qué es el centro? Y decía, el hoyo del queque, ¿no? Pero claro, para Beuchert, y decía, claro, porque eso significaba ser lo más importante. Yo pensaba, claro, si uno piensa en centro, sí, pero si uno piensa en hoyo, agujero, no es como el vacío, ¿no? Como va por otro lado. Pero eso, yo creo que hay que reencontrarse con estas expresiones, que hay un tesoro grande, y que desde el lado de la escritura pueden ser muy buenos disparadores, puede ser una muy buena manera también de enfrentar la página en blanco, ¿no? Como a veces uno dice, escriban sobre una casa, escriban con un personaje infantil, ¿no? Este tipo de pies forzados, pero bueno, y pies forzados es otra expresión, ¿no? Pero puede ser la manera también de acercarse a las historias, porque creo que son historias como concentradas, semillas, ¿no? Eso, perdón, ya. Muchas gracias, muchas gracias. El gesto tuvo un desarrollo. Sí. Entonces, muy bien. María Eugenia,
Tú nos has presentado en el caso del libro de Buen Amor, démoslo como entonces por Juan Ruiz, aceptemos eso, pero lo más importante es su contenido y todas las formas valiosas que tiene. De esos siglos, ¿nos recomendarías poner atención para este tema de fondo? ¿Algunas otras obras? Yo creo que el tema aquí, y esa es una de las maneras de enfrentar, digamos, lo que decía yo hace un rato del formato extraño, en que es prosómetron, creo que sería la fórmula, digamos, erudita de mencionar lo que es verso y prosa y todo tipo de versos, además distintos, lo que se aparecen en esta obra. Hay un libro que es relativamente conocido, o que fue relativamente conocido para quienes estudiaron lengua y literatura, no sé, pero castellano en otras épocas sí, que es el libro del Conde Lucanor, de Juan Manuel, ¿verdad? Que está lleno de cuentos. Hay, digamos, una especie de marco, de cuento marco, como se dice, ¿verdad? Que es la conversación entre un noble, ¿no es cierto?, el conde Lucanor, y su consejero Patronio, ¿verdad? Y el noble va teniendo, y es fascinante, porque le está planteando siempre a su consejero problemas básicamente de poder, de conflicto, de poder, diría yo. Y lo fascinante es que, creo yo, que se cumple lo que dice el mismo autor, ¿verdad?, en su prólogo, porque dice, y sería maravilla que quien leyera este libro no encontrara en los ejemplos algo que también le ha sucedido a ellos, ¿verdad? Es decir, es como un libro de experiencia universal, a pesar de que solamente, en apariencia, solamente son relatos que tienen que ver con el poder, ¿verdad? Con el poder político me refiero, pero es lo más, digamos, universal que hay en ese sentido, y es cierto. Pero además están libros de proverbios, como los proverbios de Don Semtov de Carrión, ¿verdad?, de un autor judío. Están los libros un poco más antiguos de la así llamada Disciplina Clericalis, ¿verdad?, que es de Alfonso, el Alfonso es el apellido, es un judío converso que compila sabiduría, digamos, antigua, muy, muy notable también. Después están los sermones, es decir, pero como obras literarias o que son de circulación muy abierta, digamos, durante muchos siglos, no solamente en el siglo en que fueron compilados, digamos. Están todos estos libros sapienciales, podríamos decir. O sea, esto es sabiduría, esto es enseñanza, y por eso es que insisto en eso, por eso es que es tan interesante que lo que se plantea como un problema en la lectura de este libro es que no se sabe qué es lo que se está enseñando. Más bien dicho, el autor está permanentemente jugando con el sentido de su libro y digamos, haciéndonos dudar de lo que él mismo acaba de afirmar. Y eso es a diferencia de los otros libros que, por supuesto, se plantean como, digamos, sabiduría pura, digamos. Como un propósito. Como un propósito, claro. Sí. Muy bien, les agradezco a Cristian, María José. Pedro Alfonso. Pedro Alfonso es el autor de la Disciplina Clerical. Pedro Alfonso. Ya, Pedro Alfonso. Muchas gracias. María Eugenia también, entonces, han integrado esta mesa. Me parece que cumplimos con el horario como debe ser, porque esto de alterar mucho es muy gracioso para quien usa de la palabra, pero es una desgracia para los demás. Entonces, sobre todo cuando se trata de un programa, entonces, les agradecemos su atención y como siempre sabemos que en este mundo se rozan los temas nada más, se asoma uno a ellos, no puede uno beber todo el océano, no puede contenerlo, pero sí, tampoco le hace falta servirse toda una torta para saber el sabor, basta con unas rebanadas, ¿no es cierto? Muchas gracias por todo.